El colonialismo practicado por distintas potencias imperialistas no se limitó a África, sino que en los rincones más recónditos del planeta, las potencias imperialistas también practicaron el colonialismo. Las prácticas colonialistas también se dieron en Oceanía, y Australia es un claro ejemplo de ello. A Australia le han lavado la cara enormemente y el colonialismo practicado contra los aborígenes no recibe la atención que se merece. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre la historia oculta de Australia. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Hoy, cuando se habla de Australia, a la gente le viene a la mente una tierra exótica con una flora y fauna únicas en el mundo. Pero este país tiene un pasado colonial que pocos conocen y que ha pasado desapercibido para demasiadas personas. Es completamente cierto que países como Australia o Canadá, a este último país ya le dediqué un vídeo hace unos meses, se les ha lavado la cara debido a las brutales acciones imperialistas del Reino Unido o de los Estados Unidos. Pero esto no debe servir para olvidar o incluso negar la colonización que practicaron los colonos en el país oceánico. En la actualidad, Australia es un estado-nación reconocido internacionalmente y que forma parte de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones. A pesar de que la Constitución de Australia en nación política no se produjo hasta finales del siglo XIX y principios del XX, los aborígenes vivían allí antes de que los primeros colonos llegaran. 65.000 años antes de que los primeros colonos llegaran a Australia, habitantes asiáticos llegaron al norte de Australia utilizando embarcaciones primitivas. Las investigaciones más recientes han descubierto que los actuales aborígenes australianos están todos emparentados con un grupo común de antepasados. Los historiadores estiman que en Australia vivían entre 300.000 y 750.000 aborígenes, aunque historiadores como Erin Blackmore elevan esta cifra hasta 1.250.000. Los aborígenes estaban organizados en distintos grupos étnicos. En total, en Australia, había entre 350 a 750 grupos étnicos con sus usos y costumbres y lenguas propias. Las primeras circunnavegaciones alrededor de Australia no se produjeron hasta mucho tiempo después. La reconocida Enciclopedia Británica asegura que los chinos y los musulmanes navegaron alrededor de Australia hasta el siglo XV. Incluso los documentos históricos reflejan que conocían la existencia de una tierra meridional. En realidad, fueron los europeos quienes dejaron constancia de la existencia de una gran tierra en aquellos mares. He aquí algunos ejemplos. Los portugueses se acercaron a las costas australianas en el siglo XVI. Los españoles llegaron a las actuales Islas Salomón también en el siglo XVI. Y un siglo después, Luis Vaz de Torres atravesó el estrecho de Torres. En el siglo XVII, los holandeses, capitaneados por Willem Jansson, realizaron el primer desembarco conocido en Australia. Durante el siglo XVII, las distintas navegaciones realizadas por los europeos permitieron conocer el territorio. El navegante Dirk Hartog desembarcó en una isla en el lado occidental de Australia que hoy, dicha bahía, es conocida como Bay Shark. En 1627, el franco-neerlandés François Tixen navegó la costa sur de Australia y en 1642, Abel Tasman navegó la actual Tasmania, Nueva Zelanda y las Islas Fiji. Todas estas acciones sirvieron para cartografiar Australia y dar a conocer esta tierra al mundo entero. Pero el momento clave de la historia moderna de Australia fue la llegada del capitán británico James Cook, el cual llegó a la zona para localizar la tierra austral. Este británico llegó a la costa este y cartografió todo el territorio hasta su extensión norte y, como no, reclamó toda la costa oriental para el Reino Unido. También merece la pena destacar al británico Matthew Flinders, que circunnavegó Australia y acabó completando la cartografía del país. El ya mencionado James Cook declaró Australia terra nullius, es decir, tierra de nadie, y esta declaración tendría mucha importancia en el actuar colonial británico de cara al futuro. Pero vamos paso a paso. Se debe tener en cuenta que después de la independencia de los Estados Unidos, los británicos perdieron ese importante territorio y les surgió un gran problema con los presos, porque hasta entonces el Imperio Británico había trasladado a miles de presos a sus colonias de Norteamérica. De esta manera, el naturalista y científico Joseph Banks propuso a las autoridades británicas crear una colonia penal en Australia. Entre los historiadores aún existe el debate de si el objetivo original de los británicos era crear una colonia penal, si las intenciones británicas pasaban por comenzar a colonizar Australia para hacerse con
con las materias primas no solo de Australia, sino también de Nueva Zelanda, o si los planes británicos valoraban tener un puesto estratégico en el Pacífico. El hecho importante es que en 1788 llegó a Australia la primera flota británica compuesta por 11 barcos y liderada por Arthur Phillip. La flota transportaba a 1000 colonos, incluidos convictos, que primero llegaron a Botany Bay y después decidieron trasladarse a Port Jackson, donde establecieron el primer asentamiento colonial en Sydney Cove. Con la llegada de más barcos y los consiguientes colonos, los británicos fueron dando forma a su nueva colonia, que la bautizaron Nueva Gales del Sur. Los primeros años de la colonia fueron muy duros debido al aislamiento y a la lejanía. Pero los colonos salieron adelante sobre todo gracias al trabajo de los convictos, que los obligaron a trabajar para crear la infraestructura necesaria que hiciera los asentamientos viables. Con el paso de los años, los británicos comenzaron a expandir sus asentamientos y surgió la intención de pasar de las colonias penales a una colonia de ultramar. Aquí es donde jugó un papel importante la política de terra nullius. Los británicos, al declarar a Australia tierra de nadie, no reconocían ni la soberanía ni la propiedad de la tierra por parte de los aborígenes. Por lo tanto, no había necesidad de llegar a acuerdos o tratados con ellos. Esto, de facto, justificaba la apropiación salvaje de tierras, la expulsión constante de los aborígenes y, como no, su eliminación física en masa. Ahora bien, esta política entraba en contradicción con la política oficial del Imperio Británico, porque supuestamente, al declarar la soberanía británica sobre Australia, los aborígenes se convertían en súbditos de la corona británica, por lo que las masacres, ataques y demás actos atroces que los británicos podrían realizar contra los aborígenes, en realidad lo realizaban contra sus ciudadanos, contra sus compatriotas. No obstante, la lógica colonial se antepuso a los formalismos imperiales británicos. La expansión británica fue acompañada de varias masacres y estas masacres se dieron incluso antes de que la colonia de Nueva Gales del Sur se consolidara. Entre 1794 y 1820, los británicos perpetraron al menos 8 masacres contra los aborígenes. Algunas de estas masacres se dieron como represalias a la resistencia que mostraron los aborígenes por haberles expulsados forzadamente de sus tierras, y otras simplemente se realizaron para expulsar a los aborígenes de las tierras que habitaban para expandir los asentamientos. No es mi intención detallaros todas las masacres y matanzas cometidas por el ejército británico, la policía británica o los colonos armados en Australia, y creerme cuando os digo que no fueron pocas las masacres, pero sí os quiero destacar los siguientes aspectos de la colonización británica de Australia. El colonialismo original practicado por los británicos en Australia tenía un marcado carácter de ocupación o sustitución, es decir, uno de los objetivos principales de los británicos era sustituir étnicamente a los aborígenes. Esto se puede ver claramente en la adopción de la política de terra nullius, que por cierto, esta política no fue abolida hasta 1992. En cuanto al número de masacres perpetradas por los británicos, en 2020 la Universidad de Newcastle de Australia elaboró un informe ad hoc en el que aseguraba que entre 1788 y 1930 los británicos cometieron entre 311 y 400 masacres en Australia. Respecto a las masacres, no son pocos los historiadores que aún no se atreven a hablar de genocidio, porque, como os he dicho antes, algunas masacres se cometieron por represalia, otras para expulsar a los aborígenes, que eso entraría más bien dentro de la definición de limpieza étnica, y en otras ocasiones las masacres que se cometieron sí que tuvieron como objetivo eliminar al mayor número de aborígenes porque suponían un estorbo para el proceso de colonización. Respecto al número de aborígenes asesinados, los historiadores hablan de una horquilla que va desde los 20.000 a los 60.000 aborígenes asesinados por los colonos británicos. Los historiadores destacan la masacre cometida por los británicos en Tasmania, que según la historiografía oficial es llamada la Guerra Negra. Luego os diré por qué es inexacto hablar de guerra. Pues bien, la colonización de Tasmania comenzó en 1803 y durante 3 décadas los británicos redujeron drásticamente la población nativa de la isla. Concretamente,
Concretamente, cuando llegaron los británicos a Tasmania, vivían unos 6.000 aborígenes y para 1835 solamente quedaron 100. En el caso concreto de Tasmania, he de destacar que las violaciones a las mujeres nativas estuvieron a la orden del día y es lo que más se suele destacar en el caso de Tasmania. Tampoco se debe olvidar la feroz resistencia que ofrecieron los nativos, porque esa resistencia fue tal que en un momento dado los británicos valoraron salir de la isla. Sin embargo, no solo consiguieron doblegarlos, sino también genocidar a casi toda la población. El proceso de colonización de Australia continuó durante todo el siglo XIX. En las primeras fases de la colonización, la sociedad colonial que se estructuró allí fue puramente autoritaria, no solo para con los aborígenes, sino también para con los colonos, puesto que los gobernadores establecidos allí eran todos oficiales militares, y no fue hasta tiempo después cuando se introdujeron las leyes necesarias para crear los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales que hoy entendemos dentro del sistema democrático burgués parlamentarista. Como he dejado claro, uno de los objetivos originales de los británicos era crear colonias penales, pero poco a poco esta idea fue dejándose de lado a medida que los asentamientos iban creciendo y prosperando. Nueva Gales del Sur fue la primera colonia, pero a lo largo del siglo XIX se crearon distintas colonias. Un hecho clave en la llegada de nuevos colonos y lo más importante, de capitalistas dispuestos a invertir en Australia, se debió al descubrimiento de oro que dio comienzo a la fiebre del oro. Este descubrimiento atrajo a numerosos trabajadores y capitalistas que fueron asentándose a lo largo y ancho de Australia y se fue creando una importante infraestructura y economía nacional que serviría de base para la futura creación de Australia. Para 1901 existían 6 grandes colonias que eran Nueva Gales del Sur, Tasmania, Victoria, Australia Occidental, Australia Meridional y Queensland. La creación de estas 6 grandes colonias creó grandes aspiraciones nacionalistas y soberanistas entre los colonos que no tardaron en exigir la unión formal de las colonias en una federación. Así pues, el 1 de enero de 1901 se creó la Federación de Australia, que dio como resultado una constitución australiana, un autogobierno, la eliminación de barreras comerciales entre las propias colonias, dando paso a un mercado nacional y la creación de una fuerza de defensa nacional. Eso sí, Australia ha seguido formando parte de la Commonwealth británica. Cabe destacar que en el proceso de creación de las 6 colonias y su consiguiente unificación fue acompañado de arrebatamiento de tierras, expulsiones y masacres a los nativos. La democracia burguesa, parlamentarista y capitalista se consolidó en Australia, pero esto no significa que la situación de los aborígenes mejorara. Si bien, antes de la creación de la Federación, las mal llamadas guerras australianas eran libradas por cada colonia en contra de los aborígenes en aras de expandir los asentamientos, con la Unión, la colonización se unificó y ya era una política nacional encaminada a crear una nación política y una identidad nacional propia que no contaba con los aborígenes. Es totalmente cierto que con la llegada del siglo XX las masacres fueron menguando, pero las masacres y la violencia directa fueron sustituidas por políticas nacionales destinadas a excluir a los aborígenes. He aquí algunos ejemplos de la opresión colonial que impusieron legislativamente los australianos contra los aborígenes. Política de la Australia blanca. Normalmente, las aspiraciones nacionalistas, ya sean para crear estados o autogobiernos, suelen ir acompañadas de la creación de una identidad nacional. En los casos coloniales, como fue el caso de Australia, la identidad nacional se forjó sobre la opresión de los aborígenes y se aferraban a la blanquitud o a la categorización social de blanco. Los australianos dejaron de ser nacionalmente británicos para ser australianos, pero no renegaban de su carácter occidental, europeo y blanco. Esta postura estaba en contraposición con lo que representaban los aborígenes, y la identidad nacional original australiana se forjó sobre esa actitud colonial. En el proceso de consolidación de esta identidad nacional, le surgió un nuevo problema a los australianos, que fue la llegada de inmigrantes asiáticos, africanos y de otras islas de Oceanía. Obviamente, la llegada de estos inmigrantes fue a causa de la necesidad de los capitalistas de abaratar el precio de la fuerza de trabajo, ya que, a partir de mediados del siglo XIX, Australia fue considerado el paraíso del trabajo por la fuerza de los sindicatos y la temprana conquista de la jornada de 8 horas.
La necesidad de los capitalistas de obtener la máxima ganancia y el impedimento de explotar a los trabajadores australianos dio como resultado la inmigración masiva de los considerados no blancos para explotarlos y de esta manera movilizar levemente la explotación. Aunque para algunos suene increíble, fueron los sindicatos y los trabajadores australianos quienes criticaron la inmigración de no blancos a Australia y comenzaron a exigir políticas para crear una Australia blanca. Las razones que dieron fueron las siguientes: los inmigrantes devaluaban el salario de los trabajadores australianos, los no blancos eliminaban el carácter blanco europeo, occidental y británico de Australia. La llegada masiva de asiáticos podía desembocar en una invasión de los países asiáticos a Australia. Todo esto se consolidó con la ley de restricción de inmigración, pero yo quiero prestar atención a la cuestión de los aborígenes. La política de una Australia blanca también afectaba a los aborígenes, porque con la política de terra nullius no tenían en cuenta la soberanía de estos y tampoco los consideraban parte de Australia, es decir, no eran ciudadanos. Más sencillo, si buscaban crear una Australia blanca, los aborígenes no podían formar parte de la nueva nación. Prohibición de voto. La primera constitución australiana no otorgaba el voto a los aborígenes, porque no los consideraban parte del cuerpo nacional. La mayoría de los aborígenes australianos no tuvieron plena ciudadanía ni derecho a voto hasta 1965. No fue hasta 1967 cuando los australianos votaron a favor de que las leyes federales se aplicaran también a los aborígenes australianos. Asimilación forzada de los aborígenes. A partir de 1909, la política australiana comenzó a cambiar para los aborígenes, pero no fue para bien. Antes de nada, tened en cuenta que la población aborigen de Australia se disminuyó drásticamente para comienzos del siglo XX. Si para cuando llegaron los primeros colonos vivían entre 300.000 a 750.000 aborígenes, algunos elevan esta cifra al 1.250.000, para 1901 solamente quedaban 100.000 y en 1920 se redujo a 60.000. Antes os he hablado de las masacres, pero las enfermedades que llevaron los europeos también mataron a muchos aborígenes. Los británicos exageran el hecho de las enfermedades, pero omiten deliberadamente que ellos incluso forzaron que los aborígenes se enfermaran envenenando sus ríos y manantiales o dándoles comida mezclado con arsénico. El cambio que se produjo en los australianos en 1909 consistió en comenzar un proceso de asimilación de los aborígenes. La intención original de los australianos consistió en asimilarlos de tal manera a los valores occidentales y británicos para que, llegado el momento, no existieran diferencias entre los australianos y los aborígenes y pudieran ser considerados ciudadanos. Los aborígenes fueron concentrados en distintas reservas como los indios de Estados Unidos para que fueran fácilmente controlados por las autoridades, pero con la política de asimilación emularon a los canadienses y pusieron en práctica la idea de matar al indio desde niño, es decir, separar a los niños de sus padres, educarlos y asimilarlos a la nueva cultura australiana. Aunque la práctica oficial era separar a los hijos de sus padres, el destino de los hijos era diferente. 1. Eran dados en adopción a distintos australianos blancos. 2. Eran internados en escuelas gubernamentales para asimilarlos a los valores nacionales australianos. 3. Fueron llevados a escuelas religiosas para cristianizarlos. Se estima que entre 1910 y 1967 fueron secuestrados alrededor de 100.000 niños aborígenes para asimilarlos a la cultura australiana. Estas generaciones son conocidas como las generaciones robadas. En cuanto al resto de los aborígenes, los australianos les prohibieron hablar en sus propias lenguas y esto ha provocado que en la actualidad 20 lenguas nativas estén en peligro de extinción. La cultura de los aborígenes también fue atacada constantemente por los australianos porque veían que la existencia de estas culturas primitivas dañaban y alteraban la cultura nacional australiana que querían imponer en el país. Para evitar una reacción aborigen, las autoridades australianas, aparte de meterlos en reservas, restringieron la movilidad de los aborígenes y redujeron los empleos a los que podían optar, dejándoles únicamente los empleos más duros. Es más, los australianos llegaron a crear la figura de protectores de aborígenes que tenían plenos poderes sobre la vida de los aborígenes y de facto decidían la suerte de estos. Incluso los australianos llegaron a poner en marcha una política de blanquitud con el que fomentaron un
un mestizaje en aras de eliminar los rasgos no blancos de los aborígenes y hacerlos plenamente blancos o al menos similares. Todas estas políticas de asimilación, exclusión, discriminación y violencia contra los aborígenes se mantuvo vigente hasta 1967, cuando los australianos incluyeron a los aborígenes en el censo, admitiendo que eran ciudadanos. A partir de ahí, las leyes intentaron mejorar el estatus de los aborígenes. He aquí algunos ejemplos. En 1975 se aprobó la Ley contra la Discriminación Racial. En 1976 se aprobó la Ley de Derechos de la Tierra Aborigen en el Territorio Norte. Y en 1992 la decisión Mabó de la Corte Suprema anuló la política de Terra Nullius y reconoció los derechos de los aborígenes sobre sus tierras tradicionales. Con este nuevo periodo de Australia surgió la necesidad de hacer una reparación histórica respecto al pasado colonial, y es aquí donde las nuevas generaciones de historiadores han sacado a la luz la historia oculta de Australia, pese a que se utilizan demasiados eufemismos para evitar aceptar la verdad. Un claro ejemplo de ello es el uso del término guerras australianas. Este término se usa para no hablar de genocidio o de limpieza étnica contra los aborígenes. En realidad, nunca hubo guerras australianas, porque desde el momento en que los británicos declararon su soberanía sobre Australia, todos los aborígenes se convirtieron en súbditos de la corona, y como tal, era imposible que los británicos declararan la guerra a otros británicos. Alguno puede decir que se puede hablar de guerra civil, pero es que tampoco es correcto hablar de guerra civil, porque lo que hubo en Australia fue un proceso colonial para sustituir étnicamente a los aborígenes por colonos. Todo el pasado colonial tiene su peso en la actualidad, y esto se ve en algunos aspectos de la vida de los aborígenes. Hoy, es cierto que jurídicamente tienen los mismos derechos que el resto de los australianos, y son ciudadanos de Australia, pero la situación de los aborígenes sigue siendo inferior a los hijos y nietos de aquellos colonos. Estas son algunas de las discriminaciones que sufren en la actualidad los aborígenes en Australia. Discriminación política. Los aborígenes tienen una pésima representación en la política australiana, que está liderada por australianos de pasado colonial. Por ejemplo, en 2023 se rechazó el referéndum para establecer una voz indígena en el Parlamento. A su vez, Australia todavía no tiene un tratado nacional oficial con los aborígenes. Discriminación judicial. Los aborígenes representan el 3% de la población de Australia. Sin embargo, representan casi un tercio de la población carcelaria del país. Las condiciones en las cárceles para los aborígenes son pésimas, y el año pasado se hizo público el escándalo del fallecimiento de 19 aborígenes a consecuencia de estas condiciones. Discriminación económica. En Australia existe una verdadera brecha económica entre los australianos y los aborígenes. En general, el ingreso de los aborígenes es un 60% menor que el de los australianos, y en las zonas más remotas esto aumenta hasta el 85%. En cuanto a los puestos de liderazgo, solamente el 0,7% de los aborígenes ha conseguido llegar a puestos de importancia en empresas, y ni qué decir que la gran mayoría de los aborígenes son trabajadores asalariados. Desigualdades en educación y salud. Los aborígenes presentan una menor esperanza de vida que los australianos y peores indicadores de salud. A lo largo de la historia reciente de Australia, la esterilización forzada de mujeres aborígenes ha sido una práctica muy común en el país, y desgraciadamente aún se dan casos similares. Esto es tan grave que la causa de la esterilización de los aborígenes australianos ha sido una causa que ha preocupado enormemente a la ONU, incluso en 2015. Para ir concluyendo, distintas organizaciones humanitarias como Human Rights Watch o los organismos de la ONU aseguran que en Australia sigue existiendo una discriminación sistémica contra los aborígenes, y que el gobierno australiano aún no se ha desprendido de ese pasado colonial. Australia se construyó sobre la colonización de sustitución que sesgó la vida de miles de aborígenes que durante los últimos siglos tuvieron que sufrir las nefastas consecuencias de la llegada de los británicos a sus tierras. Todas estas acciones y las actitudes coloniales de Australia no han cesado, y aún a día de hoy se dan.
Esto ha de saberse y denunciarse para desmitificar el tan carácter democrático de Australia. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara sobre la historia oculta de algún otro país? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!